¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio con nuestra clase número 3 de la asignatura de socioeconomía. Recordemos que estamos en nuestra hermosa área de las ciencias sociales. Lo primero que vamos a ver en la clase de hoy es analizar las categorías sociales. Nosotros más comúnmente las conocemos como clases sociales. En la clase anterior lo mencionábamos, en uno de los temas que estuvimos realizando mencionaban también a las categorías sociales. Les mencionaba que de forma general por la Secretaría de Economía se habla de 3 categorías sociales, las básicas, ¿no? La baja, la media y la alta. Pero según la INEGI existen 6 tipos de categorías sociales. Y no es porque pues sea algo diferente, pues no, básicamente es lo mismo, pero le hacen un intermedio, es decir, dividen la clase alta en clase alta baja y clase alta alta. Entonces, tiene ese intermedio, por eso son 6. Vamos a analizar cada una de estas categorías sociales. Vamos a comenzar de arriba, de lo que sería de nuestra pirámide, la parte de arriba hacia abajo. Y comenzamos con la clase alta. La clase alta o la categoría social alta se divide en 2, la clase alta alta y la clase alta baja. Observen la cantidad de población, el porcentaje de la cantidad de población que tiene este tipo de ingreso. Observen que es muy poquito, porque vean, en la clase alta alta, solamente el 1% de la población, de toda la población, tiene este tipo de ingreso. Y vean que el ingreso según INEGI es de 51,100 pesos anuales, que diga mensuales, no anuales, mensuales. Significa que si dividimos, vendrían siendo unos 25,500, 25,600 a la quincena. Y vemos que esta categoría, pues podríamos pensar, wow, es un excelente ingreso, ¿no? Pero fíjense que solamente el 1% de la población tiene este tipo de ingreso. Seguimos con la clase alta, pero esta es la clase alta baja. Y esta tiene de población al 5%. O sea, sí aumentó un poquito, pero sigue siendo muy poco porcentaje. Del 100% de la población, tan solo el 5%. Y este tiene 25,800 pesos de ingreso mensual. Algo muy importante que cabe destacar en la clase alta es que en esta categoría la mayoría de los ingresos se obtienen por herencias. Nos decía, nos dice la información que la clase alta son aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de herencia o porque sus antepasados, sus bisabuelos o sus tatarabuelos tienen ya esa cantidad de dinero o tienen ya esa cantidad millonaria en sus cuentas, por lo tanto, de esa parte de la población es donde se compone la clase alta, alta o clase alta baja. En México podríamos ubicarnos por ejemplo, los herederos o los hijos de 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 expresidentes o, por ejemplo, personas muy importantes en nuestra historia de México como Porfirio Díaz, etcétera, que han heredado todas esas haciendas y todas esas propiedades a lo largo de los años. Después tenemos a la clase media alta y a la clase media baja. Un dato interesante de la clase media es que esta clase se compone principalmente de personas microempresarias, es decir, que crearon su propia empresa. No estamos hablando de empresas tan grandes, porque si fuera una empresa tan grande, su ingreso sería mayor. Pero sí estamos hablando de una cantidad de dinero que en México, pues es adecuada para vivir, ¿no? Aquí ya la gente aumenta. Tenemos de población en la clase media alta el 14% y a la clase media baja el 20%. Por último, tenemos a la clase baja, que como ya mencionamos, se divide también en 2, en la alta y en la baja. Pero las dos siguen siendo bajas. Y aquí encontramos
principalmente a todos los trabajadores, por ejemplo, que son empleados, que no tienen su propio ingreso, que tienen un patrón. Y aquí vean el ingreso. Fíjense que para ser de la clase baja, tu ingreso debe de ser de 8,900 al mes. Y mínimo para ser de la clase baja es en promedio 5,400 al mes. Fíjense, chicos, que para México todavía hay personas que no cumplen con la clase baja. De verdad es sorprendente encontrarnos con esta situación que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el sueldo mínimo, créanme que ni siquiera llegaría a la clase baja baja. Entonces, estamos hablando de un problema súper importante en México, porque la gran mayoría de las personas ni siquiera cumple con lo mínimo que se necesita para vivir. Y es ahí donde las empresas empiezan a tomar, por ejemplo, esos lugares en donde te dan préstamos, ¿no? En la que, por ejemplo, sacas tus cosas a crédito. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos y solo existiera las cosas que se pagan así al chas chas, como dirían, pues no podríamos obtener, o los que pertenecen a la clase baja, baja o baja alta, que son la mayoría de la población, no podrían obtener algún bien material. Entonces aquí tenemos las categorías sociales según INEGI. Ahora, otro tema muy importante en la socioeconomía es hablar de las instituciones del Estado mexicano. Importante diferenciar Estado con E mayúscula y con E minúscula. Cuando hablamos del Estado mexicano, es decir, del sistema de gobierno, cuando hablamos del Estado mexicano, estamos hablando de todo el país. Y cuando hablamos de Estado mexicano como sistema de gobierno, va con E mayúscula. Son de esas palabras que no necesitan ir al inicio de una oración para que sea en mayúscula. Por ejemplo, los nombres propios, los nombres como el mío, como el de ustedes, se tienen que escribir en cualquier documento con mayúscula. Y es a veces algo que se nos olvida, porque hasta a veces en las redes sociales o cuando firmamos o cuando escribimos simplemente nuestro nombre, lo hacemos o tomamos esa equivocación de escribir nuestro nombre y nuestro apellido con minúscula. Estoy hablando de la letra inicial, cuando de ley como ortografía tiene que ir con mayúscula, al igual que los países. Los países siempre tienen que ser escritos con mayúscula, municipios, estados, etcétera. Entonces, en este caso, hablamos de Estado mexicano como el sistema de gobierno que tenemos. ¿Qué es entonces nuestro Estado mexicano? Nuestro Estado mexicano cumple con 3 cosas que todos tenemos en común para pertenecer a México, es decir, para ser mexicanos. En primer lugar, compartimos un territorio. Claro, nosotros compartimos un territorio porque sabemos, nosotros deberíamos poder identificar nuestro país si nos ponen un mapamundi. ¿Qué es un mapamundi? Bueno, un papel, una hoja en el que podemos encontrar todos los países que existen en el mundo. Y nosotros como mexicanos deberíamos de poder identificar nuestro país dentro de todos los países. Cumplimos con un territorio porque desde que están pequeños, los niños desde la primaria, bueno, se les enseña que tu país es de aquí a acá. Te enseñan cuáles son tus límites, por ejemplo, en 4º grado se ven los límites de nuestro país y con quienes colindan, ¿no? Bueno, se les enseña, ¿no? Que México colinda en el norte con Estados Unidos, etcétera. Entonces, nosotros compartimos un territorio. A pesar de pertenecer a diferentes estados o a diferentes municipios, sabemos cuál es nuestro país. Y además, en nuestra Constitución se encuentra que podemos ir a cualquier estado de la República sin ningún permiso, a comparación de la entrada a otros países. ¿Por qué? Porque hay países que te piden, por ejemplo, la visa, el pasaporte. Bueno, nosotros por ser mexicanos tenemos ese permiso de poder trasladarnos a cualquier estado de la República.
Ahora, otra cosa que compartimos son nuestras costumbres y volvemos a tocar este punto que creo que en las dos clases anteriores ya hemos mencionado la palabra costumbres. Muy importante porque si estamos hablando de socioeconomía, estamos analizando a la sociedad y nuestra sociedad como Estado mexicano cumple con costumbres que tienen en común, aunque tal vez por alguna razón haya alguna persona que no realice las tradiciones, que no realice las costumbres en ciertas fechas que hay en el año, bueno, tal vez no las cumples por alguna razón. Pueden haber diferentes, pero todos tenemos las mismas costumbres porque todos tenemos nuestros orígenes, ¿no? En este caso, que vamos a ver próximamente en la siguiente asignatura, son las culturas mesoamericanas, en donde vamos a hablar acerca de quiénes estaban en este territorio antes de la llegada de los españoles, que son los toltecas, los mexicas, mayas, etc. También compartimos las leyes. Importante este punto, porque todos los mexicanos compartimos leyes. Las leyes se aplican, seas hombre, mujer, seas niño, niña, seas, por ejemplo, quintanarroense o de Chihuahua. Todos tenemos leyes y todos los mexicanos tienen que cumplir con esas leyes. ¿Dónde se encuentran estas leyes? Bueno, se encuentran en nuestra constitución política. La Constitución está estructurada por artículos y cada artículo te habla acerca tanto de derechos como de obligaciones. Porque, ojo, en nuestra Constitución no solamente aparece cuáles son tus derechos, también aparecen cuáles son tus obligaciones. Y como mencionábamos en la clase pasada, desde el artículo 1 te dicen que tú al ser mexicano tienes la libertad de poder disfrutar de todo el territorio. Entonces, compartimos también leyes. Estas son las tres cosas que compartimos todos los mexicanos en nuestro estado mexicano. Ahora, ¿cuáles son los nombres oficiales de nuestro país? Comúnmente lo conocemos como México y es válido en los partidos de fútbol, en la televisión. Claro, es México y es más, otros países solamente nos conocen por ese nombre. Pero también es válido que podamos llamar República Mexicana. Somos una república, tenemos el sistema de gobierno republicano. Somos la República Mexicana. También es uno de los nombres oficiales que tiene nuestro país. Y por último, Estados Unidos Mexicanos. Para quien no sabía acerca de este nombre, bueno, ya tiene un dato interesante, porque hay personas, aunque no lo crean, hay personas que les dicen, por ejemplo, ¿en dónde se encuentra Estados Unidos Mexicanos? ¿Y a quién señalan? A Estados Unidos, a nuestro vecinito del norte, ¿no? Pero no, nosotros somos Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Ahora, nuestro Estado mexicano se divide por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Nuestro Estado mexicano cumple con estas tres áreas, cada quien tiene su propio trabajo. Ejemplo, el poder ejecutivo consta del presidente. El presidente es el principal órgano del poder ejecutivo, que es el que se encarga o es el representante de todos nosotros, el que se encarga de ejecutar, por ejemplo, todas las leyes, ver que se cumplan, ser el vocero básicamente de todos nosotros. En el poder legislativo encontramos el órgano que se encarga de crear las leyes, porque, ojo, también aquí tenemos algo muy importante que aclarar. El presidente, jóvenes, el presidente no es el que realiza las leyes, ojo. El presidente es básicamente el vocero o el que se encarga de dar a conocer ante todas las personas cuáles son las leyes que se han creado, porque las leyes son decididas. Un presidente puede proponer, no, bueno, yo quiero que se proponga el aumento del salario, por ejemplo, a tal costo, o que se modifique la ley acerca de la luz eléctrica en nuestro país. Bueno, puede dar su opinión, puede entablar por ahí una disputa, pero
El poder legislativo básicamente es controlado por los diputados y senadores, esas famosísimas cámaras de diputados y senadores, en las cuales, por ejemplo, alguien propone una nueva ley y los diputados y senadores levantan la mano si están de acuerdo o no la levantan si no están de acuerdo. Ellos son quienes crean las leyes, que son pasadas al presidente para que nos den a conocer cuáles son esas nuevas leyes o modificaciones que se han hecho. El Poder Judicial es el encargado de que se cumplan precisamente las leyes. Aquí podemos encontrar principalmente a los policías, por ejemplo, a la PGR, a la PGJ, etcétera, en el cual pues se encargan las personas de que si alguien no está cumpliendo con una ley o con alguna norma o algún reglamento, pues sea sancionada de alguna manera. Nuestro Estado mexicano cumple con esta división de poderes y cada uno tiene que cumplir su trabajo de forma adecuada. De igual forma, tenemos una jerarquía en nuestro Estado mexicano. Tenemos a lo federal, a lo estatal y a lo municipal. Federal, todo nuestro país. Estatal, en el poder o el encargado de que todo se cumpla en cada estado. Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, etcétera. Municipal, bueno, dentro de cada estado existen municipios. Y antes, bueno, en la Ciudad de México tenía entendido que era por delegaciones, o no sé si todavía sigue existiendo las delegaciones, bueno, delegaciones o municipios. Ahora, aquí hay una imagen que nos muestran las principales instituciones. Las instituciones desempeñan una función. Las instituciones pueden ser tanto públicas o privadas. Aquí tenemos al INE, a la Secretaría de Educación Pública, que son las que regula todos esos certificados que cada persona va cumpliendo a lo largo de sus estudios. El IMSS, el que es el encargado de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y que se supone debe de cumplir con toda la parte de la salud y velar porque cada persona sea atendido en tiempo y forma. SAT, por ejemplo, que bueno, tiene un papel muy importante porque él es el principal encargado de recaudar todas las aportaciones de las personas cuando empiezan a trabajar. Entonces ya quien todavía no es mayor de edad, pues bueno, ya se va a topar con el SAT, que se encarga de darte tu firma, tu sistema fiscal, todo lo que tenga que ver con los impuestos que tienes que dar al país. Y por último, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estos son algunos, no significa que sean los únicos. El Estado mexicano tiene muchísimas instituciones, muchísimas, porque hablamos de instituciones tanto públicas o privadas. Vamos a hablar rápidamente de los modelos económicos. Aquí tenemos los 4 principales, también a lo largo de la historia, los primeros sistemas agrarios, el sistema feudal, que es el feudalismo, del cual hablamos también en la clase anterior. Hoy vamos a tocar otra vez este punto, pero dentro de un modelo económico. El sistema mercantilista y por último, capitalismo versus comunismo. Cuando lleguemos al capitalismo versus comunismo, tenemos mucho que reflexionar acerca de ese modelo. El primero son los primeros sistemas agrarios. Ojo, en estos primeros sistemas agrarios es donde hay el inicio, cuando sabemos que eran antes nómadas porque se iban de un lugar a otro, luego se convirtieron en sedentarios cuando aprendieron que la agricultura era algo muy importante, que con una semillita podía crecer una nueva planta y no tendríamos que ir ahí recolectando, ¿no? Se convirtieron en sedentarios. Cuando el ser humano se convirtió en sedentario, empezó a establecer sus primeras aldeas, pueblos que más adelante se convirtieron en comunidades o polis. Antes, en esta etapa de los sistemas agrarios, no existía el dinero. O sea, no existía ni billetes, ni esa moneda que ahora nos regula. No existía el dinero. Pero ahora, ¿cómo podían obtener sus productos? Bueno, principalmente lo hacían por medio de trueques. Uno se dedicaba a sembrar o creaba una artesanía,
Entonces tenía su propia labor, su propio oficio. Pero fíjense, como se los explico a mis alumnitos más pequeños, porque doy clases en primaria también. Entonces, a los niños se los explico de esa manera. Por ejemplo, imaginemos que una familia se dedicaba principalmente a recolectar, a sembrar jitomates. Otra familia se dedicaba a sembrar maíz. Y luego otra familia, pues se dedicaba solamente al oficio de las artesanías. Entonces, vamos a ponernos a pensar en que si no existía el dinero, ¿cómo podían ir y pedirle a otra persona que les dé, por ejemplo, de maíz a la persona que solamente cosecha jitomates? ¿Cómo le vamos a pedir maíz? No nos los va a regalar, ¿verdad? Porque es fruto de su trabajo. ¿Y cómo lo compramos? No existía el dinero. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No podemos comer jitomates toda la vida. Empezaron a hacer los trueques que son el intercambio. Bueno, tú me das un costal de jitomates y yo te doy un costal de maíz. Bueno. Y también como que los que eran artesanos, sí, mira, yo te cambio esta vasija de barro por tantos jitomates y te cambio esta otra vasija de barro por tantos maíces. De esa forma, el intercambio de productos se volvió la principal actividad. Aquí, ojo, si podemos ubicar en un mapa el mar Mediterráneo que unía a 3 continentes, Asia, Europa y África, servía para que aparte de intercambiar la cultura, intercambiaran sus productos. El trueque era algo muy importante aquí en los primeros sistemas agrarios. De igual forma, como ya empezaban a hablar de territorios, pues empezaron las primeras guerras en las que tenían que atacar un lugar y se quedaban con ese territorio. Ahora también aquí salió una principal fuente de trabajo, que son los esclavos. Los esclavos se volvieron la mano de obra más importante y además barata. ¿Por qué? Porque pues no les pagaban. Y de aquí se obtenían muchas riquezas. Podrían obtener varios minerales en la que los esclavos tenían que trabajar y era súper económico, ¿verdad? Súper barato. ¿Por qué? Porque no les pagaban y eran obligados a realizar el trabajo para mejorar la calidad de la producción. Tenemos el sistema feudal y en el sistema feudal, hablábamos la clase pasada acerca del feudalismo, vamos a recordar que el señor feudal tenía una cantidad de vasallos, le daban, imaginemos, 20 personas que estaban a cargo de él, eran sus protegidos. ¿Por qué? Porque como hablamos en la diapositiva anterior, ya comenzaban las guerras y esas luchas de territorio. Entonces los vasallos querían la protección del señor feudal. Pero el señor feudal no lo hacía porque era muy buena onda, o sea, lo hacía porque ponía a trabajar a los vasallos, como podemos ver en la imagen. Los vasallos eran las personas que trabajaban las tierras y quienes eran su mano de obra. No les pagaban. Ahora, ellos de su cosecha tenían que dar el tributo al señor feudal y aquí muy importante también a la iglesia. Aquí empieza a surgir la iglesia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar más a fondo de la iglesia porque toma un papel muy importante en la economía, en la socioeconomía, en la historia. La iglesia toma un papel muy importante en esta parte de los modelos. Durante esta época, pues bueno, sí se podrían intercambiar productos, pero ya no era tanto el trueque, ¿eh? Aquí ya los artículos podían venderse a cambio ya sea de trabajo o por alguna otra cosa. Seguimos con el sistema mercantilista y observen la imagen. En el sistema mercantilista tenemos principalmente al poder de la iglesia. ¿Y por qué? Aquí empezaron a crecer más las ciudades, empezaron a aumentar también las guerras, las luchas de territorio eran tremendas en esta época. Ahora, en nuestro siglo, pues bueno, tenemos ahí, por ejemplo, que Estados Unidos quiere pelearse con todo mundo, pero pues bueno, no es como que estemos pendientes de que alguien vaya a atacar México, ¿verdad? Ya existe algo llamado Organización Nacional, la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, pues bueno, se supone que ya los países tienen sus tratados de paz, pero antes, pues no era así. O sea, pasaban por un territorio y lo querían.
¿Por qué? Porque seguramente se encontraba algo de riqueza en ese territorio. Aquí ya comenzó a existir la moneda. Se empezaron a difundir las primeras monedas, las letras de cambio y hasta pagarés por propiedades. Aquí, por ejemplo, la producción empezó a crecer demasiado. Los campesinos empezaron a hacer, todavía tenían que producir más y más y más y más. ¿Por qué? Porque aparte de que a muchos de ellos no eran dueños de sus propiedades, tenían que pagarle a la iglesia, tenían que pagarle el diezmo. Y además la iglesia empezó a cobrar por diferentes servicios. Por ejemplo, el bautizo o diferentes cuotas que las personas tenían que dar. Esto es muy importante porque a partir de esto empiezan a crearse esos sistemas filosóficos en los cuales las personas empezaban a cuestionarse. Porque cuando estaba el sistema mercantilista, las personas no se cuestionaban nada. La iglesia podía decirles, si no me das esto, pues básicamente los manipulaban con que se iban a ir al infierno. Entonces las personas que hacían, pues daban todo su sistema de producción con tal de encontrarse bien en esa área. Aquí nos dice que el ser rico no estaba mal visto. Aquí ya las personas difundían más el sistema de trabajo porque se dieron cuenta que un ser humano puede producir muchísimo y el trabajo era muy importante. Aquí surgen nuevas clases sociales como la nobleza y el clero. Cuando hablamos de clero, estamos hablando de la iglesia. Y aquí el comercio creció demasiado porque ahora, como ya existía una moneda, se empezaba a comprar y vender. El comercio nos habla de compra y venta. Compro, pero de la misma manera tengo que vender. El siguiente punto nos habla del capitalismo versus comunismo. El capitalismo se formó principalmente por la actividad que realizaban las fábricas, porque aquí, al haber ya sistema de producción y al ver que las personas podrían producir mayor cantidad de productos y servicios, las fábricas comenzaron a funcionar a todo lo que daban. Las fábricas se volvieron un gran medio de producción. Se creaban sindicatos, la producción en cadenas, las partes intercambiables, internet. Bueno, aquí con la llegada del capitalismo, dejó de ser un medio para acercarse a Dios. ¿Qué dejó de ser un medio para acercarse a Dios? La riqueza. Porque recordemos que en el anterior, en el mercantilista, las personas mientras más dinero daban a la iglesia, sentían que más se acercaban a Dios. La riqueza era un medio para que ellos se acercaran a Dios. Entonces, en este punto, ya la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios. ¿Y qué pasó? Pues se convirtió en un fin para sí mismo. Ahora las personas empezaron a pensar mucho en sí mismos y cada parte de su trabajo era para llegar a sus propios fines o metas. Y como en ese entonces empezó a crecer ese pensamiento, las personas que tenían más poder empezaban a explotar a todos los demás. Ya no es esclavismo, ya no son esclavos, pero ahora buscaban la manera de esclavizarnos de una manera en la que no se llame esclavos, sino empezaban a explotar. Y la explotación nos habla de que los hacían trabajar por muchas cantidades de horas, con sueldos muy poco dignos, o sea, no eran para nada dignos. Y bueno, las personas aquí utilizaban a las demás personas para llegar a su fin, como observamos en la imagen, ¿no? A un burgués que tiene a muchas personas a su cargo y no los está esclavizando, ¿no? Para nada. O sea, pero sí los está explotando. Ahora, aquí mencionamos la teoría de la evolución de Darwin. Darwin nos hablaba acerca de que las personas tienen solamente dos opciones, adaptarse o morir. Esas son las opciones de las que hablaba Darwin. Cuando el ser vivo se encuentra con algo a lo que no está acostumbrado, ¿qué tiene que hacer?
pues todos los seres vivos, ¿no? Adaptarse. Como cuando nos hablaban en historia acerca de que la Tierra se congeló, muchos animales se adaptaron, otros se extinguieron. Bueno, lo mismo sucede con los humanos. Nos habla de que si nosotros no nos adaptamos a los cambios económicos y de la sociedad, pues bueno, nos vamos a extinguir. Solamente tenemos esas dos opciones. ¿Y quién es el que gana? Los listos son los que más se enriquecían en el capitalismo, pero la forma inteligente que ellos utilizaban era aprovecharse de los demás. Era lo que se utilizaba en el capitalismo, porque en el capitalismo solamente una persona es la que dirige a los demás, la que explota a los demás. Y aquí encontramos al comunismo también, y el comunismo que, fíjense que en la actualidad hay muchos países que han tratado de utilizar este sistema de gobierno. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del comunismo o sabe de qué trata el comunismo? Porque muchos países como Venezuela, Cuba, por ejemplo, es más, hasta nuestro presidente actual, en alguna conferencia de tantas que ha hecho, conferencia de prensa, ha hablado del comunismo. Y justamente en la clase anterior estábamos hablando de que hay que escuchar cosas importantes en las noticias, ¿no? No solamente los chismes de las redes sociales. ¿Quién se ha visto una conferencia de prensa del presidente? ¿Alguno de ustedes se ha visto? ¿Alguno sabe de qué trata el comunismo? Pero bueno, de todos modos les explico qué es el comunismo si nadie lo ha escuchado. En el comunismo, pues va todo lo contrario del capitalismo, porque en el comunismo se decía, ¿cómo es posible que solamente una persona tenga tantas riquezas cuando hay muchos que se están muriendo de hambre o que son explotados de la misma, de la peor manera? ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto y ni siquiera trabaje? Y haya personas que sean explotadas y que con trabajo y les alcance para vivir. El comunismo, ¿qué te dice? Bueno, esto no es posible. Vamos a hacer lo siguiente. Todos somos humanos, todos merecemos lo mismo. Y en el comunismo se trata de ya no utilizar la moneda. Fíjense, en el comunismo no te van a pagar con dinero por un trabajo, sino te van a pagar con productos, en el cual, pues las personas, ya no interesa si estudiaste una licenciatura, ¿eh? Ya no interesa si tu tatarabuelo era dueño de la hacienda en la que vivió Porfirio Díaz y tú eres dueño ahora de esa hacienda. No interesa. Ya no interesa si tienes tu propia empresa o no, o cuánto te has esforzado, porque hay quienes se han esforzado demasiado. No todos los que han tenido cantidades de dinero en el banco es porque lo han heredado. Hay muchos ejemplos de personas que han trabajado demasiado para lograr lo que tienen. Entonces, en el comunismo no le interesa nada de eso. Si fue herencia o tú lo conseguiste, cuánto te costó, si fue algo fácil o algo difícil. No, el comunismo te habla de que todos tienen que tener lo mismo. Por eso en muchos países no ha funcionado tanto el comunismo, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, no, ¿cómo es posible que a mí en lugar de pagarme, pues me van a dar comida? O sea, ¿cómo es posible que voy a ganar lo mismo que otra persona que pues tal vez no estudió o tal vez que no tiene el mismo empleo que yo? Entonces aquí hay una pelea entre el capitalismo y el comunismo, porque el comunismo como que se va también a los extremos, muchos pensarían eso, pero según la teoría es algo justo para todos. Y por último, el último tema del que vamos a hablar hoy son las teorías del crecimiento. ¿Cómo es que va creciendo la sociedad? Esto es muy sencillito. ¿Cómo crece la economía a través del tiempo? ¿Cómo es que a lo largo de los años la economía ha aumentado o, no sé, alguien podría decir que ha disminuido? Porque hay personas, fíjense que para muchos países, para los estilos de gobierno, para muchas personas, la economía a lo largo de los años ha crecido. Pero si hablamos, tal vez puede que haya alguna persona que diga, no, ¿cómo ha disminuido la economía? Cada vez vamos
careciendo más, cada vez las personas ganan menos y aunque dicen que aumenta el salario mínimo, la canasta básica sube, sube y sube y no nos alcanza para nada. Bueno, esto es algo subjetivo. Pero pues como va creciendo la economía, tenemos tres teorías. Son sencillitas. La primera teoría es las magnas del crecimiento económico, en el que nos habla acerca de la esencia, la propia esencia de toda la sociedad. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues si la sociedad va a crecer o va a cambiar, ¿por qué no la economía? Es obvio que si la sociedad va a tener un cambio a lo largo de los años, todo lo demás también va a tener un cambio. Economía, podríamos incluir hasta educación, porque se supone que la forma en la que las personas aprendían hace muchos años no es la misma forma con la que aprenden ahora. Entonces, la teoría magnas del crecimiento económico nos habla de, pues, propia de la esencia. Si algo cambia, si la sociedad cambia, es obvio que la economía también cambia a lo largo de la historia. La siguiente teoría es del desarrollo económico. Y aquí nos hablan de soluciones de problemas. ¿Cómo es que cambia? Bueno, a lo largo de la historia existen problemáticas específicos en ciertos países. Y gracias a esa problemática es que se busca el cambio de la economía. Si sufre una crisis económica o un problema, bueno, ahí va a haber un cambio, va a haber un crecimiento. Si sufrimos alguna guerra, que es un problema, bueno, va a haber un cambio. La economía es obvio que va a cambiar, que va a aumentar. ¿Ok? Y por último, las teorías modernas del crecimiento económico. Aquí nos hablan de que, bueno, las diferentes épocas son relativas. A pesar de que sabemos que la sociedad va cambiando a lo largo de los años, es algo relativo. No siempre hay un gran cambio. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice, las teorías nos dicen que la sociedad cambia, pero después de todo seguimos siendo seres humanos y todavía hay personas, aunque muy pocas, que sigan viviendo de la misma manera en la que vivían hace 20 años. Entonces, esto tiene que ver no solo con el tiempo, como mencionábamos. Aquí no es como que, ya pasaron 20 años, igual y sí todo cambia. No, sí, también cambia el estilo de las personas y los modos en los que analizas las cosas. El modo en el que tú tomes las cosas, si ves si te afecta o no, porque después de todo sabemos que las personas tienen sus propias ideas y lo que a una sociedad afecte puede que a otra no. Entonces, en las teorías modernas, pues bueno, hablamos de que todo es relativo, no solamente tiene que ver con el tiempo, como el crecimiento económico, sino también podemos tomar el pensamiento, la forma en la que te afecta algo, según diferente grupo de personas. ¿Ok? Y con esto tenemos todos los temas que nos hacían falta acerca de la socioeconomía. ¿Alguno tiene una pregunta acerca de lo que acabamos de ver en estos temas? Si no, pasaríamos a nuestra tarea. Recuerden que hoy, pues bueno, todos vamos a tener tarea. Ya el viernes que veamos, ahí el viernes, pues vamos a ver quién no. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si no, pues ya pasamos a nuestra tarea. Bueno,